Bendito Dios y Padre, qué hermoso saber que tu palabra se cumple. Tú nos sacaste de toda lengua, pueblo, tribu y nación y nos has hecho para ti. Señor, qué grato es saber que nos podemos encontrar en ti y en ti somos lo que somos. Gracias, Señor, gracias por mi hermano Nelson, gracias por cada uno, Señor, de los hermanos que están en este ministerio, que tú pusiste en su corazón, todo este compartir de tu palabra. Gracias, Señor, por el esfuerzo, por todo el sacrificio que ellos realizan. Y gracias, oh Dios, porque nos has juntado y podemos ir acrecentando nuestra amistad, nuestros lazos. Oh Dios, qué hermoso ser parte de tu pueblo. Qué alto privilegio tenemos en ti. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí en este programa. Ayúdanos, conoces nuestras necesidades, nuestras limitancias, pero también nuestros anhelos y también aquellas cosas por las cuales añoramos. Señor, ayúdanos, guíanos y tu nombre sea exaltado y glorificado. En el tan solo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano Daniel, muchas gracias. Pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes que ya está conectado. El estar listo, disponible con su material y su bolígrafo allá a la mano para poder anotar no solo lo que vamos diciendo, sino lo que Dios te va diciendo, porque obviamente el Señor va a hablar a tu corazón, al mío, y esperamos que en cada oportunidad que haya, pues el Señor esté tocando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disponibilidad para hacer su voluntad. Entonces, vamos a iniciar la clase y vamos a comenzar haciendo un breve repaso de la clase anterior. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la semana pasada hablamos de la necesidad de consagrar nuestra vida. Decíamos que la reacción normal a la conversión, o sea, el deseo normal de una persona que viene a Cristo es seguirlo a Él, es buscarle. Y como dice la palabra, que la mejor manera de buscarle es en santidad. Hay ciertas cosas en nuestra vida de las cuales hemos venido batallando, a lo mejor años, y no la hemos quitado, a lo mejor no solo años, sino toda la vida. Cosas que hemos heredado de nuestros ancestros y que ahí venimos arrastrando. Entonces Dios quiere que nosotros nos quitemos esas escorias y, como dice la Biblia, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Entonces que nos ofrezcamos al Señor como una vida consagrada. Si antes nuestros miembros se prestaron para la iniquidad, para lo malo, ahora que nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, todo nuestro ser sirva para instrumentos de justicia, para ser de bendición. Así que si queremos hacer un verdadero cambio, debemos de hacerlo intencional. Los cambios por sí solos no se dan, son el resultado de una decisión. Entonces, si tú quieres cambiar, tienes que pensar en el punto A y el punto B. El punto A, ahora lo vamos a ver un poquitito más ampliado, pero el punto A es el momento en que me encuentro. O sea, este es el punto A, es la área o el problema o la debilidad en mi vida que yo quiero que cambie, que yo quiero eliminar, que yo ya quiero quitar. Entonces, ese es mi punto A. Y hay que identificarlo bien. Si es posible, ponerle nombre, ponerle un nombre específico, nombre y apellido. A esto es lo que yo quiero que el Señor transforme en mi vida. Entonces, desde ya podemos ir visualizando el punto B. Y el punto B sería aquel momento en el que yo ya logré vencer el punto A. Y yo me encuentro ahora ya con un cambio verdadero en mi vida. Entonces, ¿cómo concibes ese cambio? ¿Cómo es que te logras ver hacia el futuro?
qué características o qué cosas ves que ya cambiaron, quizás tu ambiente, ciertos lugares donde ibas y ya no vas, hábitos que hacías y ya no has hecho. Recuerden que esto de los hábitos, es un proceso que es la deshabituación, la rehabituación y al final cuando el hábito ya se instala. Así que ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, el poder hacer la voluntad del Señor buscando su voluntad por medio de la santificación. Bien, entonces, con esta breve introducción, como resumen de la clase anterior, vamos a decir, todos debemos de tener el deseo interno de añadirle a nuestra fe la virtud, es decir, a mi salvación quiero añadirle una vida mejor, quiero añadirle consagración, quiero añadirle santidad a mi vida. Y con esa añadidura que le puse, ahora vamos con el tercer paso, que es el conocimiento. Ese es el que vamos a desarrollar ahora, pero antes vamos a ver cómo es que Dios tocó la vida de Rosario y cómo el Señor le ha llevado y lo que él ha estado haciendo en ella. Así que, Rosario, si nos compartes, por favor. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que todos podamos tener la habilidad la disponibilidad de poder ver al grupo. Ok. Ahora sí. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo les puedo comentar que aunque yo desde chica había asistido con mis papás a la iglesia, o sea, una iglesia cristiana, y me decía cristiana por haber recibido al Señor como mi Salvador, pues la realidad es que yo no llevaba una vida que reflejara a Cristo. Solo era cristiana de domingos, y eso cuando pues me llevaban a la iglesia, ¿no? Mis papás, y si no, pues ni de domingos. Ya cuando tenía más o menos 15 años, dejamos congregarnos, ya no íbamos tan frecuente a la iglesia, y entonces ya a los 16 años, pues totalmente, yo ya estaba totalmente, pues me manejaba en el mundo, o sea, ya no daba ninguna dirección en relación a Cristo, y en esos entonces yo conocí al que pues actualmente es el papá de mis hijos. Yo me casé a los 18 años con él, y pues él una persona que no conocía, pues si yo que lo conocía no estaba dentro del camino, pues él menos, porque él nunca tuvo una instrucción de ningún tipo de religión. Pues obviamente mi matrimonio pues no era guiado ni sostenido por los principios de Cristo, y pues había hecho de mi esposo mi Dios, porque pues toda mi vida giraba alrededor de lo que él hacía, lo que él quería o lo que no quería, y llegó un momento en que dejó de vivir con nosotros, o sea, con mis hijos y conmigo. Entonces, pues, yo con mi bien amigo, es como si fuera, ¿verdad? Y conocí a personas, y en evento, Parece que hay un problema con el audio, entonces, Rosario. para mí, Tiene problemas con la conexión a internet. Sí, porque no se oye continuo la frase, sino como entrecortada. Que apague la cámara para que le ayude. Ah, ok. Puedes apagar la cámara entonces y hablar nada más. Creo que hizo la reconexión nuevamente. Yo creo que sí, para que se estabilizara su internet. Ajá. Vamos a esperar. Por mientras voy por un café. Mientras llego a mi casa. No está en su casa, Silvia. Ahí está ya, hermana Rosario. Ok, ahí está Rosario.
Ahora activa tu audio para que Sí, podamos escucharte. que se fue creo que el internet y entonces ahí ya creo que de repente me vi sola. Sí, sí. Pues sí, Bueno, está muy bien ahorita la conexión. no sé en dónde se hayan quedado o si no escucharon nada. Solo donde te casaste Ok. Y que pues yo llevaba mi vida sin y que Cristo tú sola. Ajá. y sin esposo. Y pues entonces, pues comencé igual que él, pues a conocer personas. Llegó un momento que hubo un evento en donde yo asistí con mis hijos y él fue, pero ya asistió con otra mujer, ¿no? Entonces, para mí eso fue un golpe muy fuerte porque, pues a veces, aunque podemos llevar una vida desenfrenada, pues bien dice un dicho, ¿verdad? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, el día que yo ya lo vi, o sea, que Dios ahora sí que en su misericordia, porque yo ahora lo veo así, permitió que yo lo viera, pues fue precisamente. Puedes apagar la cámara entonces, Rosario, para escucharte nada más, que no se sobrecargue la conexión. Cada vez que hable, si quieres puedes apagar la cámara para de que... todo lo que ha venido haciendo. A ver, Es que no se ha apago la dado cuenta que no funcionó. Sí. ya. Ok, ahora sí, síguele. Ahora sí. Nos Entonces, quedamos cuando tú lo viste. esto fue en diciembre del 2017. Entonces, yo a partir de ese momento, pues la verdad, como yo me sentí muy, muy mal, fui a los pies de Cristo y en ese momento, pues él me confrontó, ¿no? Con la manera en que yo estaba llevando mi vida. O sea, ahora sí que me hizo darme cuenta de todo lo que venía haciendo y pues en ese momento, pues le pedí perdón porque por primera vez en años podía ver la mujer necia que había sido, porque había puesto mis ojos en un hombre y no en él. Me hizo ver que yo no era pues víctima, sino que todo lo que estaba viviendo en ese momento era consecuencia de mis actos y las decisiones que había tomado, pero no solo pues la verdad me hizo ver todo lo malo, sino también lo bueno que había sido él y el cuidado que había tenido para conmigo y mis hijos, que aunque yo hubiera estado apartada de él, pues él no, siempre había estado conmigo. Posteriormente, después de ese día, puso en mi corazón el deseo pues, de conocerlo y pues comencé a leer por primera vez en mucho tiempo la Biblia y pues por primera vez le entendía, porque antes pues yo pensaba que la Biblia hablaba de gente perfecta y pues ahí yo empecé a ver que no, que todos habían sido tan imperfectos como yo y que aún así Dios los había usado y los amaba, ¿no? Entonces comencé a tomar nota de cada mensaje que yo escuchaba, pues yo tenía mucha hambre de él, quitó el velo que había en mis ojos, me mostró quién era él y quién era yo para él, me mostró que debía congregarme, bautizarme y sobre todo servirle, porque pues yo, aunque pues yo asistí a una iglesia, nunca quise de verdad bautizarme, yo no sentía eso. Y bueno, pues ya me dejó eso me llevó precisamente a comenzar a dejar el estilo de vida que yo llevaba. Ya comencé a congregarme y pues un domingo, precisamente el hermano Nelson comenzó a compartir imágenes pues del último viaje que habían hecho él y la hermana Lanchi al estado de Chiapas. Y una vez que terminó con la presentación, dijo que si alguien quería acompañarlos, pues podía hacerlo. Y en ese momento yo, pues se movió algo en mi corazón, Dios movió en mi corazón el deseo de ir con ellos y yo me fui con ellos en julio del 2018. Y a través de ese viaje Dios me mostró muchas cosas, fue algo tan maravilloso, pues que simplemente ya no pude ver con otros ojos que no fueron los de Cristo, ¿no? Y pues yo puedo decir que Él restauró mi vida, mi casa, o sea, no vivo con el papá de mis hijos, actualmente Él vive con la mujer con quien yo lo vi, pero pues Dios me mostró que estoy completa en Él y hoy, aunque sigo en proceso, pues puedo decir que soy una nueva mujer en Cristo y pues ya que tengo un verdadero encuentro con Él. Ese es mi testimonio, hermanos. Ok, muchas gracias, Rosario, gracias. Es interesante ver de dónde nos ha rescatado el Señor y ver cómo en medio de situaciones difíciles como es la ruptura familiar, el Señor te ha mantenido y te ha sostenido, ¿verdad? Y sobre todo, mantener gozo, alegría en medio de las pruebas. Así que pues muchas gracias, Rosario, y vamos a continuar entonces con la clase.
Y vamos. Ok, entonces vamos al paso 3. Paso 3. Recuerden, estamos en el capítulo 1 de segunda de Pedro y estamos específicamente hablando acerca de cómo Pedro nos describe la manera en que él experimentó cambios en su vida. Así que vamos ahora al tercer paso, donde Pedro nos está diciendo que hay que añadirle a la virtud conocimiento. ¿Cuál es la idea acá? La idea es conocer la voluntad de Dios por medio de el conocimiento. Obviamente, nosotros no vamos a ir a buscar conocimiento a ningún libro de las bibliotecas, sino a la palabra de Dios. Entonces, no hay donde perderse. El único libro que tiene palabras de vida es la Biblia, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, la palabra de Dios. Ahora, como vamos definiendo cada frase, cada palabra que aparece ahí, vamos a ver qué significa la palabra conocimiento. Y la definición, según el diccionario de Strong, vamos a ver que la palabra aquí es gnosis. La palabra gnosis significa específicamente no solo saber, sino buscar saber. Es una búsqueda, es una investigación. Me gusta mucho porque la palabra no solo involucra el dato, la información, sino está hablando de la acción de una persona de ir a buscar conocimiento. Y es allí donde nos está diciendo el apóstol Pedro, busquemos la palabra de Dios. Como decía hace un rato, los cambios no van a venir por sí solos. Necesitamos nosotros, el cambio básicamente, la transformación se da cuando nosotros quitamos nuestros pensamientos y ponemos los pensamientos de Dios en nuestra vida. Ahí es donde se da el cambio y ahí es donde comienza el pecado. Cuando quitamos la palabra de Dios y ponemos nuestros deseos personales, ahí comienza el pecado. Y cuando el proceso es al revés, ahí es donde comienza el tema del cambio. Entonces, siempre en las consejerías, en cualquier situación que uno quiera ver un cambio en una persona, la meta principal es poner palabra de Dios en la mente de la persona que quiere cambiar, porque la palabra es la que nos va a cambiar. Pero sí está hablando esta palabra conocimiento, no solo de la información en sí, sino la actitud de buscar esa información. Entonces, no está hablando de tener el dato, sino de ir y buscar, de escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cuáles escrituras? ¿Todo? No. Lo que vamos a buscar nosotros es la rema específica para nuestra necesidad concreta. Si yo he definido el punto A, entonces yo necesito información sobre ese punto A de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Veamos, primeramente la conversión. A la conversión yo tengo que añadirle consagración. A la consagración yo tengo, para poder hacer ese cambio de quitar mis malos hábitos, de quitar malas palabras, de quitar amigos, de quitar circunstancias, de quitar lo que sea, eso no se va a dar si yo no tengo la palabra de Dios adecuada para eso. Y no estamos hablando de saber un par de versículos, ni tampoco hablamos de memorizarte todo lo que dice la Biblia con respecto a esto. No, no estamos hablando
de que una persona consagrada es la que asiste a la iglesia a todas las reuniones, aquella que da su diezmo, aquel que anda siempre con su diccionario, con su himnario en la mano. No es aquel que hace cosas, sino aquel que está dispuesto a acoplar su vida a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de consagrar nuestra vida, estamos hablando de santificarnos, o sea, de apartarnos de cualquier especie de maldad para poder dedicarnos al Señor. Santificado es apartado con el propósito de, o sea, yo voy a tener un nuevo propósito, pero ¿cómo me voy a apartar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué cosas específicas tengo que saber? Muy bien, todas esas preguntas no se las voy a ir a hacer a un libro, no se las voy a ir a hacer a un consejero, sino la palabra de Dios me lo va a decir. Ese es el punto importante. En este momento, si tú quieres tener un cambio verdadero, es la palabra de Dios la que te lo va a decir. Entonces, vamos a hablar sobre el ministerio de la palabra de Dios en el cambio. Para esto vamos a ver la naturaleza de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué de la naturaleza? Vamos a analizar algunos versículos. El primero es 2 Timoteo 3, 16 al 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, tremendo versículo tremendo versículo. Ahí hay mucho material que poder digerir. Entonces, esta es la naturaleza del texto que me va a cambiar a mí. Entonces, primera pregunta que quiero hacer a este versículo, a estos dos versículos, es: ¿de dónde proviene la palabra de Dios? ¿Qué alguien me puede decir de dónde, según la información que nos da este versículo, de dónde proviene la palabra de Dios? Inspiración divina. Exacto. La palabra de Dios no proviene de una reunión de sabios que ellos decidieron hacer la Biblia. No tiene fuentes humanas. La palabra de Dios tiene una fuente divina. ¿Por qué? Porque la Biblia es el pensamiento de Dios escrito. Esa es la palabra de Dios. Lo que Dios piensa se lo dictó a una persona para que esa persona lo escribiera, y el resultado de esa escritura es la Biblia. En otras palabras, Dios, actuando por medio de su Santo Espíritu, inspiró, es decir, como que él mismo estaba escribiendo, él dictaba, él daba. Dios no daba las ideas, Dios daba las palabras para escribirlas. Y esto es muy bueno, por eso las Biblias o las versiones de paráfrasis pierden el pensamiento de Dios. Más bien ahí está el pensamiento del hombre. Pero aquellas Biblias que se traducen palabra por palabra mantienen lo que es el pensamiento divino. Así que cuando Dios daba las palabras, por eso los profetas dicen: y vino palabra de Dios a mí. No dice Dios me dijo más o menos así, no, vino palabra de Dios. Y ese es el origen de la palabra. Por lo tanto, como no tiene origen humano, sino medio humano, quiere decir que Dios por medio del hombre nos hizo llegar su palabra, su pensamiento. Entonces, este pensamiento de Dios es el que nosotros necesitamos conocer. Y saben ustedes que Dios es perfecto en todo sentido, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, omnipotente, etcétera. Y nos ha dejado su palabra, como Pedro dijo, que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas
de esta palabra inspirada por Dios, fuéramos o llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Muy bien, entonces la siguiente pregunta que quiero hacer es esta. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, Para redarguir, enseñar, para redarguir, redarguir, para corregir, corregir instruir en justicia. e instruir en justicia. Muy bien, entonces eso es, allí está, digamos, lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, he puesto esta llavecita ahí porque quiero encerrar las 4 cosas en lo que leemos, lo que podríamos decir el proceso de transformación. El proceso de cambio va a venir por medio del ministerio o de la utilidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Es necesario que la palabra nos enseñe si yo no sé el principio, me redarguya si yo todavía estoy en pecado para que me arrepienta, que me corrija si yo tengo que hacer algún cambio en mi vida y para que me instruya en justicia de tal manera que no me vuelva a apartar del camino de Dios, sino que siga derecho hacia adelante. Entonces, este es el ministerio de la palabra. Y por eso nos dice Pedro que hay que añadirle al deseo de hacer bien las cosas, al deseo de consagrar nuestra vida, hay que añadirle palabra de Dios. Muy bien, entonces, otra pregunta. ¿Con qué fin hace las 4 funciones anteriores la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de ese proceso? Buscar la perfección Que ante el Dios de que el hombre de Dios sea perfecto. Ok. y para ¿Qué prepararnos más? para toda buena obra también. Preparado para preparado. toda buena obra. Exacto. Entonces, el texto, aunque es muy profundo, es sencillo a la vez. Y tenemos aquí el propósito de ese proceso. Es decir, aquí nosotros vamos a tener, en esta otra llavecita, este es el punto B hacia el cual nosotros queremos llegar. El hombre de Dios sea perfecto y que el hombre de Dios, o sea, nosotros como hijos de Dios, los cristianos, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Este es el punto B al que queremos llegar. Digamos que así que este es el punto B generalizado, pero el punto B específico depende del punto A tuyo. Depende del punto A, así será también la definición del punto B. ¿Cómo te ves ya transformado? ¿Cómo te ves cambiado? ¿Cómo te ves con tu carácter transformado? ¿Cómo te ves ya viviendo el cambio en tu vida? Con gozo, con alegría, pero mira que dice que Dios quiere hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el propósito de Dios no es hacerte una persona perfecta para que llegues a tener fama, no. No es que tú seas perfeccionado para que salgas en televisión o para que digas yo soy ejemplo a todos, no, es para servir, es preparado para toda buena obra. O sea, la idea no es el beneficio personal, sino el beneficio de los demás. El propósito no es egoísta, al contrario, es un propósito de amor para los demás. Por eso el tema del amor es el último paso para un verdadero cambio. Entonces, esto es importante. No voy a cambiar porque hay gente que dice, voy a cambiar por mis hijos, voy a cambiar por mi esposa, ya voy a dejar de tomar porque si no me van a quitar el trabajo. Y comenzamos a poner otras motivaciones. Cuando esas motivaciones desaparecen, entonces el cambio se debilita y la gente vuelve otra vez a las mismas andadas de antes. Por eso, Dios nos habla aquí que nosotros debemos de tener una perfección, preparado para toda buena obra. Y a medida vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo es este proceso, cómo es el punto A, cómo es el punto B. Entonces, el punto B es que tú seas útil, que tú seas bendición, no
que seas el más beneficiado, sino el más beneficiado van a ser aquellos que están alrededor tuyo, aquellos a quienes tú estás sirviendo. Recordemos cuando el Señor Jesucristo vino, Él no vino a servirse a sí mismo, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros igual debemos de estar dando nuestra vida, nuestros talentos, nuestros recursos para la obra del ministerio. Veamos, continuemos con lo que es la naturaleza de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿cómo se describe la palabra de Dios en el versículo anterior? Viva, eficaz, Eficaz. más Sí. cortante que toda espada de dos filos, Uh-huh. discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, exacto. Ahí están estas descripción de la palabra, lo que dice que hace la palabra de Dios. Dice que es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una información, no es un dato. La palabra de Dios no es literatura, no es conocimiento puro, así nada más, sino que es viva. O sea, el pensamiento de Dios es vivo. La palabra de Dios vivifica. Entonces, cuando alguien obedece la palabra, recibe la palabra, no es que ya tiene más conocimiento, sino su vida está siendo movida por medio de la palabra. Y dice que es eficaz. Eficaz es que siempre cumple su propósito. Eficaz es que quiere decir que nunca falla. Eficaz significa que si tú la aplicas para alcanzar un propósito, ese propósito se va a lograr. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. Es eficaz. ¿Por qué razón es eficaz? Recordemos, la palabra de Dios se describe como martillo que quebranta la piedra, como una espada de dos filos, se describe como lámpara y, en fin, la palabra de Dios tiene muchas cualidades y eso afecta nuestra vida positivamente. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, como que penetra en nuestra vida. No es que entra para darte un dato más y que tú estás llenando tu cabeza de conocimiento, sino todo aquello que no va bien lo corta y penetra. La palabra de Dios penetra hasta las fibras más internas del corazón y de la conciencia de una persona. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando aquí de que eh, te lleva al pensamiento y te hace analizar, te hace pensar y que te lleva a tomar una decisión. Cuando habla de las coyunturas y los tuétanos, es que está llegando hasta lo más profundo de los huesos, a las uniones y el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene estas dimensiones tan importantes en nuestra vida y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta es esa espada de la cual habla Pablo allá en el libro de Efesios, que es parte de la armadura del creyente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es una de las armas ofensivas que tenemos para poder vencer al enemigo. Y recordemos que al enemigo se le vence no tanto yendo a guerrear por allá, sino venciendo nuestras debilidades internas. No es conquistar lo externo, es conquistar lo interno, es efectuar verdaderos cambios en nuestra vida. Para esto no hay edad. Alguien puede decir, no, es que los jóvenes está bien que cambien, yo ya mayor ya no puedo. Sí, claro, al contrario, creo que los mayores teniendo mayor madurez, mayor conocimiento, podemos efectuar estos cambios y ser verdaderos ejemplos a los que vienen detrás nuestro. Entonces, en cuanto a la naturaleza de la palabra de Dios, vamos a 2 Corintios 10, 4 y 5.
Dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, milicia quiere decir nosotros estamos en una batalla, en una guerra. Y en esa guerra nosotros hemos sido llamados, como describe Pablo, como soldados. Y a los soldados se les da un uniforme, se les da el equipo. Y parte de las armas de nuestra milicia son estas que está hablando Pablo aquí en Corintios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, aquí la primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Porque hablamos de las armas y que no son carnales y que son poderosas, pero ¿cuáles son nuestras armas? No nos vamos a detener mucho, las vamos a mencionar y no todas, porque podríamos poner mucho acá, pero primeramente la palabra de Dios, que es el tema principal de lo que estamos hablando. La palabra de Dios es nuestra arma principal. Tenemos la oración. Estas son las armas con las cuales vamos a vencer. Recordemos, la palabra de Dios fue la única arma que el Señor usó para vencer al enemigo allá en el desierto, a Satanás. Cada vez que tenía una tentación, el Señor sacaba un versículo bíblico. Y para otra tentación, otro versículo bíblico. O sea, palabra de Dios, hasta que finalmente se fue. Y la oración también, de esta manera nosotros podemos obedecer la palabra, mantenernos en oración y el enemigo va a huir de nosotros. La fe en la palabra y para clamar al Señor. La fe, la Biblia habla del escudo de la fe con la cual podemos detener los dardos del enemigo. La alabanza, hemos visto también que la alabanza también sirve para como una arma nuestra que el Señor nos ha dado. El amor. A veces nosotros pensamos que el amor por ahí debe de estar, ¿no? El amor es algo muy importante porque por medio del amor, dice, se cubre multitud de pecados. Y el amor es algo que nos permite a nosotros vencer el mal con el bien. Y el amor, uniendo todas estas armas, nosotros podemos llegar a ser muy poderosos en el Señor. Y hablamos de otras armas como el perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos, pero principalmente están estas armas acá. Otra pregunta que quiero hacer es, dice que no son carnales. Estas armas no son carnales, o sea, no provienen del ser humano, sino de Dios. Dios nos ha equipado con esas armas para poder vencer. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las armas carnales entonces? Si estas no son carnales, entonces, ¿cuáles son las armas carnales? Y vamos a ver la coerción, o sea, obligar a alguien que haga algo. Eso podría ser una arma carnal. La manipulación es otra arma carnal de esa naturaleza, enojo. Me dijo una vez un pastor, si tú quieres resolver los problemas, enójate y ve a hablar con la persona y ya vas a ver cómo te hace caso. Entonces, el enojo es una arma carnal, no es espiritual. También tenemos la violencia. Hay personas que alzando la voz o hablando fuerte o empujando o frunciendo el ceño, ya quieren que la otra persona se someta y obedezca, porque son sus armas que ellos usan. Y no solo eso, sino físicamente hablando también. Por eso hablamos de elevar la voz. Hay personas que con solo que eleven la voz de ellos se convierte como en una bomba que destruye los corazones y las mentes de las personas que están cerca. Al oír la voz que grita de alguien, automáticamente ya uno está como aniquilado, porque esos son armas que el mundo tiene para salir adelante, pero no son nuestras armas. Así que si tú quieres resolver problemas con tu esposa, no le levantes la voz. Tampoco la violencia puede servir, no hay que enojarse, ni la manipulación es buena. Entonces, todas estas cosas pueden darse. Esto es
cuando las armas que tienen son carnales. Por ejemplo, cuando un esposo se ha disgustado y hay un problema ahí con su esposa, dice la esposa, pues no le hablo, ya no le hablo. Ah, bueno, entonces el esposo dice, pues entonces ya no le doy dinero, no le doy dinero. Y ella dice, pues entonces no le hago comida. Y ella va, todas esas son armas carnales, nada espiritual se está viendo ahí. Y cuando ya se enojan, finalmente terminan ofendiéndose el uno al otro, porque como ya se conocen bien, saben de qué área les daña más. Y cuando estamos actuando de esa manera, lo que estamos haciendo es dejando que la carne salga y que la carne quiera defenderte, etcétera, pero no estás haciendo más que complicando las cosas. El silencio en algunos casos viene a ser una arma carnal. El no hablarse, el callarse y no buscar soluciones. A veces el silencio lo que hace es darle oportunidad a Satanás para que Satanás meta ideas en la mente del otro. Ya ves, no te habla. ¿Por qué no te habla? Porque está pensando mal de ti. Y ya comienza allí. El silencio es un tiempo que le estamos cediendo al enemigo para que haga más grande la diferencia entre uno y el otro. La brujería. Hay personas que dicen, pues no tengo novio, ¿cómo le hago? Ya le clamé al Señor y no me contesta, ¿qué hago? Bueno, yo creo que voy aquí donde ahí hay una bruja que dicen que es muy efectiva. Esta, yo sé que voy y dice ahí que en 24 horas me da un novio. Entonces, ¿quieres un novio, una novia? No acudas a la brujería, espera en el Señor. Dice que la Biblia que el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová, y de Jehová es la bendición de que tengas una buena esposa o un buen esposo. Pero hay quienes se adelantan y quieren ir a consultar y a que le hagan un trabajito, y eso son cosas peligrosísimas, meterse en esa área. Así que estos nunca te van a hacer un favor por dinero, te lo van a hacer porque van a reclamar parte de tu alma, algo espiritual te van a quitar. Entonces, estas son las armas carnales que la gente usa para poder pelear el uno con el otro. Amenaza, si me vuelves a hacer eso, entonces tal cosa. Y ahí va, y la esposa con el esposo lo amenaza y le dice cosas, y ahí el otro reacciona. En fin, estos son las armas carnales. Soluciones carnales que alguien puede hacer también, como echar mano de consejos carnales. Por ejemplo, una vez una señora me dijo a mí que si yo tenía un problema con mi padre, que no lo perdonara, que hiciera una carta diciéndole a él en la carta todo lo que yo quería decirle personalmente y que no tenía valor. Y si quería ultrajarlo, decirle malas palabras, que las escribiera ahí, la cosa es que me desahogara. Y agarré yo y como 3 páginas me salieron de todo lo que yo les quería decir. Entonces me desahogué, pero por un tiempo nada más. Si no hay un verdadero perdón, no hay restauración. Y si no seguimos el consejo bíblico y seguimos con buenos consejos que otros nos dan, que los amigos, la abuela, el maestro nos puede dar muy buenos consejos, entonces voy a estar haciendo algunas cosas buenas, pero no voy a tener un verdadero cambio de parte de Dios. Entonces, estas cosas pueden pasar. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cuáles son las armas que estamos usando nosotros para cambiar? Deben de ser las armas de nuestra milicia, no son carnales. Entonces, si no son carnales, ¿cómo son estas armas? Dice, vamos a ver cuáles son las fortalezas, porque dice la palabra que son para la destrucción de fortalezas. Y cuando hablamos de fortalezas nos imaginamos un castillo, nos imaginamos una estructura grande para destruirla. Pero espiritualmente hablando, ¿cuáles son las fortalezas? Son todas aquellas áreas que el enemigo te ha hecho creer de que tú ya no puedes cambiar. Esas son las fortalezas. Son aquellos pecados que están en ti, aquellos hábitos que tú tienes, aquellas cosas que están bien metidas en ti y que tú piensas que está muy difícil efectuar un cambio en eso. ¿Cuáles son esas fortalezas? Bueno, esas fortalezas
pueden estarse desarrollando o pueden estar bien metidas. Por ejemplo, la ira. La ira, hay personas que son iracundos. Quiero decirles que la ira se puede controlar, pero hay personas que es al revés, la ira los controla. Es cuando la persona ya es iracunda, o sea, ya no puede parar. La Biblia dice que el hombre sabio sosiega la ira, pero el necio le da rienda suelta. Entonces, quiere decir que el creyente sí puede dominarla. Y aquel creyente que diga que no puede dominarla, entonces no cree lo que la palabra de Dios está diciendo. También esta fortaleza puede ser el enojo. Tú te enojas por cualquier cosa. Yo me acuerdo que una esposa ahí en Costa Rica, una hermana le había puesto a su esposo Alka-Seltzer. Y le digo, ¿pero por qué le llamas así? Ah, no, es que entrando en contacto con el agua entra en efervescencia. Y eso es lo que pasaba, se enojaba con tanta facilidad que le había puesto Alka-Seltzer a su esposo. Entonces, el enojo es una decisión. El enojo es una decisión y yo decido enojarme o yo decido no enojarme. Pero es que hay gente que dice, pero es que yo, hermano, yo cuando me doy cuenta, yo estoy enojado. Exactamente, ¿por qué? Porque estás tan acostumbrado a enojarte, que prácticamente la decisión es automática. Pero tú puedes parar el enojo. O sea, allí es donde están las fortalezas. Has sido engañado. Te han hecho creer que no puedes cambiar y que el enojo está dentro de ti y que él te controla. No, tú controlas el enojo. Tú tienes control de estas cosas. Y también la violencia. Es que, hermano, yo cuando me doy cuenta, yo ya le pegué a X persona. O estoy jugando fútbol o estoy jugando algo y yo me enojo, o si me ganan, no me gusta y me molesto. Entonces, cuidado, la violencia va casi acompañado, ira, enojo, violencia, casi aquí hay un proceso que esto te puede llevar quizá inconscientemente a que te metas en grandes líos, inclusive hasta violar la ley. Cómo poder matar a una persona haciendo violencia. También el orgullo, bien metido en el corazón, de decir, es que yo soy orgulloso desde chiquitito y así era mi mamá, así era mi papá, así era mi abuelo, toda mi familia ha sido así, mi hermano es así, mi tío, y todos son así. Y entonces yo así voy a ser. Eso es una fortaleza. Todas aquellas cosas que tú piensas que ya no puedes cambiar, esas son las especiales que derriban la palabra de Dios. Y ahí podríamos sumarle tristeza. Hay gente que no solo es triste, sino que entristece a los demás. Está afectando. Hay personas que cantan de la tristeza, que escriben de la tristeza y proyectan su tristeza hacia los demás. Eso no deberíamos de estar proyectando gozo, alegría, de contagiar a los demás de cosas positivas, de cosas buenas, pero el que es triste, ese ve las cosas malas para justificar su tristeza. Y de eso el Señor nos puede levantar, las depresiones. También, por ejemplo, recordemos el caso de las depresiones. El Señor Jesucristo dijo ahí en el huerto de Getsemaní, estoy angustiado hasta la muerte. Eso quería decir que el Señor tenía unas presiones tan grandes dentro de él que él podría estar 100% justificado para estar deprimido. Pero el Señor no entró en depresión, aunque tenía angustias tremendas, de tal manera que hasta sudaba sangre. Pero el Señor supo salir adelante. Y entonces nosotros también podemos salir adelante. El temor, hay personas que muchas de las cosas que deberían de hacer no las hacen por temor. Como dice Proverbios, es que el león está en la calle, por eso no salgo. Y cada cosa que quiere hacer tiene miedo a algo, entonces no lo hace. Hay jóvenes que no tienen novia porque no tienen el valor de irle a decir a la muchacha que si lo acepta como novio, ¿verdad? Y dice, no, si voy, capaz me dice que no, y entonces me voy a sentir mal. Pero tiene temor. Yo conocí un amigo, un amigo de la escuela me decía, quiero que me crezca el cabello porque yo así, sin cabello largo, me siento desprotegido y no tengo el valor de declarármele a una chica que la había visto por ahí. Así que estaba esperando que le creciera el cabello.
Imagínense pensamientos que se vienen, ¿no? No debe de ser así. La incredulidad de esto nos aniquila espiritualmente, corta nuestras aspiraciones espirituales, etcétera. Nos hace ser perdedores la incredulidad. Ahí podemos hablar del egoísmo, podemos hablar acerca de la baja autoestima. Quizás alguien te dañó, alguien te ofendió, alguien te humilló, te achicó, como dicen otras palabras, pero ahí estás todavía, ahí abajo. El Señor quiere levantarte, quiere bendecirte, quiere darte victoria. La murmuración también puede ser parte de estas fortalezas, el chisme, la fornicación, el adulterio, también la mentira, los celos, la falta de perdón. Hay mucha gente que tiene falta de perdón y ni se perdonan a sí mismos. Ahí están todavía con estas cosas. También los deseos de suicidio. Hay gente que se quiere matar. Y dicen los sociólogos dicen de que el suicidio es un deseo, cuando la persona lo llega a realizar, siempre el suicidio se define como una larga historia de diferentes intentos hasta que lo logra la persona. Entonces, podemos parar ese proceso por medio de la palabra de Dios. La rebeldía, no solo en los jóvenes, a veces pensamos que solo los jóvenes son rebeldes. A veces todo aquel que rechaza la dirección del Espíritu Santo es un rebelde. Y también la brujería, etcétera. Todo esto es parte de las fortalezas que Dios quiere derribar en nuestra vida. Y ahí están. Ahí están. A veces la misma religión se convierte en una fortaleza, porque yo me escondo en mi religión. A veces un concepto se convierte en una fortaleza. Estoy escondido en un concepto, en una manera de ver. Es como decir, no, yo no quiero exponerme a Dios porque Dios me va a cambiar, me va a transformar y yo estoy bien así. Y no quiero salir, ahí estoy escondido. Y en fin, las fortalezas en la vida de una persona pueden ser múltiples. Lo importante no es conocerlas todas, sino saber cuáles son las tuyas. Y que sepas que la palabra de Dios es útil para la destrucción de fortalezas. Entonces, esta lista de cosas y otras más que se convierte, este es el punto A. Ya vimos el punto A, ya vimos el proceso y ya vimos el punto B. Entonces, ahora nos queda más claro cuál debería de ser mi punto A, cuál mi punto B y cuál es el proceso que yo debo de llevar hacia adelante. Y lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios debe de ser nuestra guía paso a paso. Bien, entonces, hablando de la naturaleza de la palabra, ¿qué características tienen las armas de Dios? Ok, esto sí, las características de las armas de Dios las sacamos de ahí del mismo texto, que dice que no son carnales, las armas que el Señor nos ha dado, no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También la palabra de Dios nos ayuda para derribar argumentos. Hay personas que no vienen a Cristo porque tienen argumentos contra la palabra de Dios. No, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no creo así, yo pienso a esto, pero cuando la palabra de Dios llega, derriba estos argumentos, de tal manera que esas barreras que nos separan de Dios se van cayendo y nos vamos acercando poco a poco al Señor. Entonces derriban argumentos, la palabra, derriban toda altivez. Me encanta esto porque hay personas que su carácter es, no, yo no soy así, no me parece esto. Ese proceso a mí no me gusta. Y es como Naamán, que le dijeron que se metiera al río 7 veces. Y él dice, no, pues que no hay buenos ríos allá en Siria, que no está este río mejor y más limpio que aquí que me están mostrando. Y él tiene otras ideas. Son conocimientos altivos que se levantan contra Dios. Pero lo mejor es humillarse y dejar que el Señor derribe esa altivez
que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender una cosa, por muy buenos que sean nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestros argumentos, no son perfectos como los de Dios. Y eso jamás vamos a llegar a tener un pensamiento mejor que el de Dios. Así que es mejor humillarnos delante de Él. Y hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si yo he llegado a entender que mis pensamientos son limitados, decir, Señor, mira, yo no entiendo esto, pero yo sé que algo está pasando en mí, no le estoy analizando bien, pero tu palabra es perfecta. Y humillarnos delante del Señor. Hablando de la naturaleza de la palabra de Dios, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Entonces una pregunta. ¿Qué características tiene la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer? ¿Cuáles serían las características que ven ustedes ahí? Que es perfecta. Muy bien, ¿qué más? Convierte el alma. Da sabiduría. Da sabiduría. Testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Es fiel, exacto. Y dice y ahí que hace sabio el sencillo también. Hace sabio el sencillo, muy bien. Nos enseña a ser rectos, rectitud. Exactamente, exactamente. Y si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, si nuestros caminos son torcidos, el Señor los va a ir enderezando paso a paso. Entonces, vemos que la palabra de Dios es perfecta, es que convierte el alma, es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es, los mandamientos de Dios son rectos, dice que alegran el corazón. Y también es pura la palabra de Dios. ¿Y qué más hace? Alumbra los ojos, o sea, nos da suficiente luz para que nosotros tomemos las decisiones correctas, que veamos las cosas de la mejor manera. Así que esto es la naturaleza de la palabra de Dios y esto es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y que puede llegar a hacer por medio de su palabra. Entonces, la palabra de Dios nos transforma. ¿Y qué podemos decir de esto? Si lo que queremos realmente nosotros es un cambio en nuestra vida, la palabra de Dios es la única que puede lograrlo. Es la única. Vamos también. Este tercer paso es la clave para poder añadir abundantemente la palabra de Dios. Por eso debemos de buscar palabra de Dios, buscar y buscar, no solo algunos, sino muchos pasajes de la Biblia que nos ayuden. Entonces, pero ¿cómo puedo yo encontrar estos pasajes? ¿Cómo poder encontrar esta información en la Biblia? Pues a lo mejor por algunos puede ser un poco difícil. Pero si tú ya sabes cuál es tu punto A, por eso era la tarea importante definir tu punto A. Quizás algunos dijeron, no, yo no lo voy a hacer la tarea porque es capaz el hermano me dice, a ver hermano, léanos su punto A. No, no vamos a leer puntos A. Eso es tu batalla, mi hermano. Eso es lo que el Señor te va a llevar a ti. El punto B sí lo podemos leer si quieres, pero tampoco lo vamos a leer. Eso es lo que quiero, que vayas aplicando a tu vida personal el cambio, paso a paso. Entonces, como ya sé cuál es mi problema, entonces yo tengo que buscar en la palabra de Dios lo que dice la Biblia con respecto a ese problema. Bueno, algo que me podría servir mucho es una concordancia. La mayoría de Biblias traen concordancias al final. ¿Cómo se usa una concordancia? Tú buscas la palabra, puede ser que, por ejemplo, si tú tienes, lo que quieres cambiar es dejar de enojarte, o sea, ya no te quieres enojar, entonces busca la palabra enojo y ahí te va a aparecer la lista de todos los versículos donde aparece esa palabra, ya sea, si es una concordancia en español, te va a aparecer del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde aparece la palabra enojo. Ahora, si tú quieres profundizar más todavía, con eso sería suficiente. Pero si quieres meterte más, puedes usar la concordancia Strong.
La concordancia Strong tiene una palabra en hebreo para el Antiguo Testamento, para enojo, y una palabra en griego para el Nuevo Testamento de enojo. Y hay que buscar Antiguo y Nuevo Testamento. Es una búsqueda mucho más profunda que te va a permitir tener muchos más pasajes bíblicos. Y recuerda que lo que queremos es añadir con abundancia la palabra de Dios. Esa es la idea. Ahora, si tú no sabes manejarla, entonces le puedes pedir de favor a alguien que te enseñe a manejar una concordancia. Es muy sencillo. Es como un diccionario. Un diccionario, buscas la palabra y en vez de aparecerte la definición, te van a aparecer una lista de versículos en donde están en la Biblia. Así que una vez tengas ya la lista de versículos, entonces comienza a leer cada versículo y donde Dios te vaya hablando, ve anotando lo que tú tienes que hacer. ¿Qué es? Anota todos los versículos que tengan que ver con tu punto A para efectuar ese cambio. Ahí te va a aparecer en la Biblia por qué es malo, cuáles son las consecuencias de seguir con eso, que ya tienes que cambiar, cómo cambiarlo, cuál es la forma de hacerlo, a quienes le fue mal porque no cambiaron, a quienes le fue bien porque cambiaron, cuál es la naturaleza de eso, de dónde proviene y cómo poder ver ya los cambios en tu vida. La palabra de Dios te va dando todas las preguntas que tengas con respecto al tema. Punto A, la palabra de Dios te lo va a dar. Entonces, allí depende de nuestra diligencia en buscar la palabra de Dios. Pero tú quieres cambiar sin buscar palabra de Dios, olvídate que vas a hacer un cambio. No se puede. No se puede. Por eso es importante que cuando estamos escuchando un mensaje, estás oyendo el tema y algo tocó tu corazón, dices, no, pues el mensaje estuvo bueno. Lo que pasa es que está tocando una área tuya que tú necesitas un cambio. Y si realmente quieres cambiar, no esperes el mensaje. Ve tú a buscar la palabra de Dios, a la Biblia, y ahí vas a encontrar unas riquezas increíbles de cómo vas a alimentarte y cómo puedes tú efectuar el cambio bíblico. Así que esto es el paso 3, buscar palabra de Dios para el área que yo quiero cambiar. Ok, vamos a abrirlo entonces a preguntas. Vamos a dejar este tiempo para, bueno, vamos a escuchar el testimonio. Sí, hermano, gracias. Vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Roberto. Roberto, ¿estás listo por ahí? Sí, hermano, aquí estoy. Sí. Bueno, hermano, entonces, adelante. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Bueno, esto lo cuento porque, bueno, fue en la vida pasada, porque si la verdad, si no me hubiera entregado a Cristo, yo creo que ni lo contaría porque me daría pena, ¿verdad? La verdad es esa. Ok, bueno, el testimonio se basa en 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cómo es el momento cuando recibiste a Cristo? ¿Y cómo contrasta la vida actual con la anterior, verdad? Bueno, quiero contarles, hermanos, que bueno, en mi vida, antes de estar con Cristo, era un desastre. A final del primer año del colegio, bueno, empecé a tomar licor en gran cantidad y podemos decir que este vicio, bueno, es la puerta o la llave, ¿verdad? Para los demás vicios, ¿verdad? Como las drogas, el tabaco y todo eso demás, ¿verdad? Pero empecé con el licor, ¿verdad? Después vinieron las drogas como la marihuana, la cocaína, hermanos, los hongos, alucinógenos. Imagínense qué increíble, ¿verdad? ¿Quién se va a imaginar que esta carita que venga aquí, ¿verdad? Inclusive llegué a inhalar cemento, imagínense, o lo que llaman pegamento de zapatería, algo increíble. O sea, esto fue un atador en mi vida porque viera cómo me costó, hermano, salir de esta cuestión, de este asunto. Y debido a los mismos vicios, pues uno anda con unas amistades ahí que no son muy buenas y uno nunca se da por menos. Pues resulta que, entonces estas amistades andaban robando cadenitas y toda esa cuestión de oro, ¿verdad? Para mantener el vicio y todo eso. Y lo hacían de 6 de la mañana a 7. De aquí en Costa Rica a esa hora hay cambio de policía, entonces en las calles no habían policías, ¿verdad? Y entonces facilísimo, porque nunca lo agarraban a uno. Bueno, fue algo increíble, o sea, una vida carnal y triste, sin principios cristianos, una vida llena de tristeza y de agonía, ¿verdad? Francamente, sí. Sí, y ya no paso más voladitos de esos porque no son buenos, ¿verdad? Que a las 6 de la mañana no está la policía y eso por ahí.
son cosas que son increíbles, ¿verdad? Bueno, eso se refiere a la primera pregunta, que cómo era mi vida sin Cristo, ¿verdad? Así era. La segunda es, ¿cómo es el momento cuando recibiste a Cristo? Bueno, hermano, era qué impactante, increíble. Lo que me pasó a mí, bueno, sí, le ha pasado a otras personas y tal vez cosas más grandes, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por esto, hermanos, y fue increíble, nunca lo voy a olvidar. Imagínense, hermanos, que llegó un cristiano a mi casa y tocó la puerta, va, y solicitó que le diera la palabrita de Dios, que si le daban la oportunidad. Entonces yo le dije que pasara, pero era para avergonzarlo, para vacilarlo, Digo, no, pues este chaval, no, pues qué carita la que trae. Digo, no, espérese y verá. Y digo yo, y a la vez hacerle unas preguntas con doble sentido, para hacerle algunas trampitas ahí, ¿verdad? Según yo. Pero viera, hermanos, que ese hombre era tan humilde, hermanos, y respondía con tanto amor, hermanos, conforme a la palabra de Dios, que bueno, que el avergonzado fui yo más bien. Fue algo increíble, hermanos, increíble, increíble. Me invitó a asistir al templo, yo le dije, bueno, y tal vez algún día voy a llegar por ahí. Pero viera que bueno, ahí, no duré mucho, hermanos, porque el cambio mío fue en la noche, y ya les voy a contar qué fue lo que me pasó, ¿verdad? En la noche me encontré un amigo, bueno, entre comillas, ¿verdad? Resulta que ese muchacho, bueno, se llama Rodolfo, y estuvo por 30 años en la cárcel. Después de esa noche, ¿verdad? Que yo ya no volví a verlo, o sea, de lo que Dios me libró, ¿verdad? Yo andaba con él, era mi competa, como dicen, ¿verdad? Con el que andaba haciendo tortas. Y ese muchacho llegó a ser uno de los más peligrosos de la cárcel de Costa Rica, según la prensa, ¿verdad? Inclusive, bueno, aquí hay un hermano Oscar Bonilla, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Él conoce los antecedentes de este muchacho Rodolfo, no digo el apellido, ¿verdad? Pero Oscar Bonilla lo conoce el testimonio de él y todo eso. Esa noche, bueno, que yo estaba con él, Dios tocó mi corazón, hermanos. Yo estaba con él, estábamos en una plaza de deportes, era de noche, estábamos inhalando cemento, pegamento, y hermanos, algo pasó en mí porque me quedé ciego, o sea, se me fue la vista. Yo estaba sentado en la gradería y se me fue la vista. Fue algo increíble, hermanos. Esa noche, bueno, Dios tocó mi corazón, ¿verdad? Como les dije. Y pensé que estaba muerto, hermanos. En esa oscuridad que yo no veía nada, yo pensé que estaba muerto. Y yo lo que hacía era que corría, hermanos. Y pedía auxilio entre la oscuridad porque yo, ay, Dios mío, ahora sí, estoy obseso. Me morí, estoy muerto, Dios mío, ¿pero qué es lo que me pasa, Señor? ¿Dónde estoy? Y yo corría. Pensé que estaba muerto, ¿verdad? Y dentro de la misma oscuridad me acordé del hermano cristiano que había llegado a la casa esa noche, en el día, y que me había visitado. Él se llamaba Héctor, ¿verdad? Fue algo increíble, hermanos. Cuando escuché una voz dentro de la oscuridad que me decía, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Pero cuando sonaba esa voz, había algo bonito, ¿verdad? Que como que alumbraba, ¿verdad? Y yo veía que el lugar no era tan feo en donde yo estaba, porque eran como unas lluvias, así, esas que ponen ahí, unas lluviecitas, lo más bonitas, ¿verdad? Y ahí, hermanos, yo caí de rodillas, hermano, y llorando le pedía perdón a Dios, le decía, Dios mío, perdóname, Señor, por favor. Yo no quiero volver Señor, perdóname, por favor. Fue algo increíble, ¿verdad? En eso recuperé mi vista, hermanos, ¿verdad? Y vi al frente hasta el amigo ese que estaba conmigo compartiendo la droga, Rodolfo. Y él estaba atónito y asustado. Y me dijo, ¿qué te pasó? Una luz estaba detrás de usted cuando... Y yo no lo tocaba porque me da miedo tocarlo. Me dice, porque usted se veía lo más extraño. Me dice se veía, parecía como que estaba muerto y me daba miedo tocarlo porque, no sé. Dice, lo vi pálido. Y yo pensé que se iba a morir, me dijo él, ¿verdad? En eso yo le dije al no, Rodolfo, viera qué cosa más increíble. Le digo que yo creo que Dios me habló y no, yo esto ya no tengo que hacerlo. Entonces me levanté, tiré el frasco de pegamento, ¿verdad? Que tenía en la mano, y salí corriendo para donde mis papás, ¿verdad? A pedirles perdón. Y le dije, no, Rodolfo, ya no más, yo me voy de aquí, le dije a él. A partir de ese día, viera qué cosa más increíble, hermanos. Bueno, se me quitaron las ganas de tomar, de todos los vicios, todas las cosas. ¿Ya? Y el otro día, lo primero que hice fue, me acordé de la dirección de que me había dado el hermano cristiano, ¿verdad? Y dije, yo no, tengo que ir a ese templo, a la iglesia, ¿dónde le dice uno, verdad? Voy a ir a esa congregación cristiana y ese día acepté al Señor como mi salvador personal, ¿verdad? Wow. Yo quiero decirles, hermanos, que vea, qué increíble, una persona que llegó a tocar la puerta, que ni la conocía,
¿verdad? Qué increíble, salvó esta vida que ven aquí ustedes, porque la verdad es que ella estaba en garras del enemigo, ¿verdad? A veces nos da pereza, pues tal vez abrir la boca, nos da miedo por ahí, como Moisés que era tartamudo, ¿verdad? Pero vea usted, Dios se encargaba de hacer las cosas por él, ¿verdad? A veces, no sabemos a quién podemos salvar, ¿verdad? Y escondemos los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Son cosas que, como le digo, yo nunca dejo de agradecerle a Dios y a esa persona que llegó, pues, a tocar la puerta, ¿verdad? Y quise vacilarlo y no. Y Dios tenía algo conmigo, ¿verdad? Y el punto 3, ¿cómo contrasta la vida actual con la anterior, ¿verdad? Que tenía. La verdad, hermano, es que no cambio mi vida actual por aquella vida llena de sufrimientos, tanto para mi persona como para mi familia, porque mi familia también sufría, aunque yo lo hacía a escondidas, pero ellos sabían de que algo raro estaba pasando. Y mucho menos, pues, tener esa paz y seguridad y tranquilidad que tengo hoy día, ¿verdad? En saber que si muero voy a estar con el Señor en el reino de los cielos, ¿verdad? Como dice el dicho, la tranquilidad no tiene precio, ¿verdad? No, como ese anuncio que dicen Mastercard no tiene precio, no, es más que Mastercard nada. Es la tranquilidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Sí. Bendiciones. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por escuchar el testimonio, pero la verdad es que Dios ha sido muy bueno y no tengo con qué agradecerle. Amén, qué bueno, amén. Muchas gracias, Roberto. Felicidades, Roberto, sí. Felicidades. Gracias. Qué bendición, ¿verdad? Haber tomado esa decisión tan radical. Y yo creo que con el pecado hay que ser radical, porque si no, uno no lo deja, ¿verdad? Hay que ser muy, muy radical. Y qué bueno, hermano, que tomaste esa decisión y yo realmente aprecio mucho tu determinación, tu amor por la palabra, por el Señor. Y eso realmente lo podemos ver, ¿verdad? Cuando tú hablas, cuando tú participas, la sabiduría que el Señor te ha dado. Y eso es un milagro, porque después de haber participado en drogas y en todo eso, tu mente es lúcida, sabes discernir y aplicar la palabra. Para mí es un milagro del Señor, ¿verdad? Lo que Él hizo en ti. Y yo sé que Él te va a usar mucho, te va a usar bastante, Roberto. Te agradezco. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, hermanos. Y muchas gracias por lo que tiene 5 Internacional, ¿verdad? Porque esto me da una paz y aprende uno bastante para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Que es lo principal. Así es. Gloria a Dios, ñaño. Así es. Dios lo bendiga. Igual a todos. Sí, me recordó el testimonio de Pablo, que también quedó ciego. Sí, yo igual estaba pensando en eso, sí. Sí, mucha gente me ha dicho, hay gente como todo, ¿verdad? Dice, es que usted estaba drogado, hermano, ¿y cómo se le iba a ir la luz? Me dice, es un viaje, pero por eso es de Dios, hermano, porque pagar todos los meses de un día para otro, le digo que hay gente que cuesta, tiene que programas y esto y no, eso amén. Así son las cosas, ¿verdad? Como todo. Amén, sí, amén, amén, sí, amén. Así es. Qué bueno, hermanos, pues dejamos abiertos el tiempo para que si alguien quiere compartir, añadir algo a los testimonios que han escuchado o hacer un comentario o pregunta de la clase, pues tengan toda la libertad de hacerlo, hermanos. Uf. Yo cuando me dé mi testimonio también iba a ser uno bueno también. Así es. Sí. Cuando me toque a mí. Yo ahora en la clase que estoy viendo ahora, hermano, veo que esta clase creo que sí fue para mí. Sí. Todo lo que he escrito aquí son como 3, 4 páginas. Wow. Todas tengo yo y son mías. Sí. La fortaleza, ¿cómo se llama? Fortaleza, pero ¿para qué? Para lo malo. Sí. Yo creo que todos los testimonios son buenos, hermanos. Sí. Porque con solo haber dejado el mundo y estar con Cristo, solo eso, mi hermano, es pasar del infierno a la gloria eterna, ¿verdad? Sí. Es hablar de lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Mi hermano Nelson. Sí, hermano, dime. Es que muchas veces creemos que somos buenos. Muchas veces creemos que porque crecimos en una familia que tenía principios, que tenía buenos, ¿cómo se llama? Valores. Que era una familia callada, que no se metía con nadie. Entonces nos engañamos, como decíamos, nos dejamos engañar por el diablo de que somos buenos. Pero cuando nos ponemos a escarbar, cuando ponemos hoy, puedo decirlo, hoy que nos ponemos a recordar nuestra vida pasada, era un trapo de inmundicia completamente.
Y yo cuando hablo de trapos de inmundicia, bueno, yo tengo dos conceptos y ustedes me ayudan si estoy errado. Pero para mí el trapo de inmundicia era muy probablemente el paño que usaba la mujer en su menstruación en el tiempo antiguo. Y también el trapo de inmundicia para mí es el trapo, la venda que cubría el cuerpo del leproso, cubría toda aquella podredumbre, aquella hediondez. Entonces, esa era nuestra vida. Y si ahora con nuestra vida cristiana, como dice Pedro, si nosotros leemos la epístola de Pedro, Pedro nos está llamando a mortificar el pecado. Nos está llamando a que esa naturaleza carnal se mantenga sujeta en el poder del Espíritu Santo, porque las cosas que Dios nos ha dado, de dónde nos ha rescatado, si nosotros somos conscientes, nosotros deberíamos de ser agradecidos, no mal agradecidos. Nosotros deberíamos de estar dando un buen testimonio. Y mi hermano Nelson, gracias porque todo este tipo de fortalezas, dice uno, ¿cuántas de ellas todavía están pendientes de eliminarlas? ¿Cuántas de estas fortalezas todavía son áreas de nuestra vida que nosotros debemos derribar a la luz de la palabra? Entonces, tal vez ustedes recuerdan un canto que dice: no quisiera recordar lo que antes fui, cuando lejos me encontraba de mi Dios. Y es que cuando nos encontramos lejos de Dios, realmente nuestra vida, como decía hermano Roberto, y como lo pueden testificar muchos de los testimonios que han dado y como de los que tenemos ahí guardados, nuestra vida era una inmundicia completamente. Y que solo por la gracia del Señor, de que nos habló, esa palabra produjo fe en nuestras vidas que nos llevó a creer en Él, porque estábamos muertos. Si Dios no nos hubiera venido a buscar, aquí estaríamos perdidos todos todavía. Sí. Gracias, Edwin, muchas gracias. Nos ayudas a reflexionar, ¿verdad? Que nadie puede decir que ya terminó de cambiar. Nadie, aún el mismo Pablo decía, él prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado. Amén. Todos seguimos aprendiendo, y aquel que piensa que ya casi no tiene nada, a lo mejor ese es el que tiene más todavía y que no lo puede ver. Pero ahí hay mucho que hacer. Sí, exacto. Hermano Nelson. Ajá. A ver, ¿quién iba a hablar por ahí? Buenas noches. Hermano Roberto Vera. Ah, sí, Daniel. Ay, bueno, Daniel entonces. Roberto, hermano Roberto, diga, hermano. Ya, hay dos inquietudes que tengo. La una eran dos testimonios, no sé si porque llegué tarde el otro testimonio ya fue dado. Sí, fue al inicio de la clase. Es que vamos a hacer así. Si tú le das tu nombre a Silvia, Silvia va a anotar tu nombre y te va a programar. Y en los testimonios vamos a programar uno al principio, después del resumen de la clase anterior, y otro al final de la clase, ¿verdad? Así que si llega despuesito de haber arrancado, a lo mejor se va a perder el primer testimonio. Sí, lamentablemente hoy día he estado superando algún inconveniente que se presentan acá con la cuestión del internet. Bueno, sí. Es por una. La otra inquietud que tenía, no sé si estoy errado, equivocado, pero yo creo que más que fortaleza debería ser una amenaza, porque si se habla de fortaleza debería ser una fortaleza carnal del mundo, porque cuando son fortalezas espirituales, en realidad es algo que nos incrementa, que nos da a nosotros seguridad para seguir avanzando. Entonces la palabra correcta yo creo que sería más bien una amenaza que hay en nosotros, y que ahí sería el ira, el enojo, todo, porque en realidad a quien es tierno y está caminando, recién conociendo la palabra, habla de fortaleza, piensa que en realidad se está haciendo fuerte en el Señor, y no es así. No sé si estoy bien o estoy mal, o de pronto, porque siempre hay una sola dirección. Si nos ponemos a decir esta cuestión de fortaleza para ver las cuestiones del mundo, estamos prácticamente dándonos en posición de lo que el mundo dice, y nosotros vamos a poner en la posición nuestra.
Y Sí, nosotros fortaleza vendría a ser unas amenazas, más bien. No sé sí, si ok. Yo entiendo la posición suya y cómo lo describe, y yo creo que en realidad son amenazas, pero la pregunta es, ¿por qué la Biblia le llama fortalezas? Y yo hago la pregunta, ¿por qué creen ustedes que la palabra de Dios le llama fortalezas? Lo que pasa es que las fortalezas generalmente son para proteger al pueblo o al castillo y todo eso. Son muros que se van poniendo alrededor para proteger algo que aprecias o un tesoro o el pueblo mismo. Entonces se refiere a eso, que nosotros a veces amamos tanto ese pecado que creamos fortalezas a su alrededor, pues precisamente para no quitarlo de nuestro ser. Entonces esas fortalezas a veces pensamos, por ejemplo, si no me enojo, entonces no me obedece, o si no la agredo, entonces no entiende. Todas esas cuestiones que vas desarrollando en tu mente por medio de la educación que te van dando tus padres, porque pues a veces los padres no tienen una formación bíblica y esa es la forma que te corrigen y entonces pues es la forma en que tú entiendes que debes corregir. Y entonces eso es a lo que se refiere con la fortaleza, es cuidar tu pecado de que pues muchas veces hasta la fortaleza la hacemos en el sentido positivo. No, es que yo sí soy bueno, nada más que si me hacen enojar, pues me sale el pingo, ¿no? Pero yo soy piadoso, o sea, no, no sé si me di a entender qué es esa fortaleza y por qué la Biblia lo trata de esa manera. Ajá. Vamos También, a escuchar otras ideas, Lanchi. yo también, en 2 Corintios 10:4, quiero leerlo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para Así destruir es. fortalezas. Así es. Dando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Ahí le llaman también, dice, para destrucción de fortalezas. Ok. Nelson. Ok, gracias. Edwin. Sí, sí, lo que decía hermano Roberto Ismael es, pues, desde el punto de vista que lo presenta, sí serían amenazas, pero realmente esas son fortalezas en las cuales son, a la luz de la palabra de Dios, la única manera que nosotros podemos destruirlas es con el poder de Dios. ¿Por qué son fortalezas? Porque nos tienen encerrado, nos tienen atados, nos tienen inhabilitados para vivir la vida cristiana que Dios nos ha dado. Y es a eso que nos llama el Señor, a derribar esas fortalezas en las cuales el pecado se ha apoderado, se ha enseñoreado de nosotros. Es lo mismo que dice el escritor de Hebreos cuando está diciendo que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué el pecado nos asedia? Porque nos tiene encerrados, no nos deja. Entonces, estamos tan empoderados de esa área de nuestra vida, de esa fortaleza de maldad, que no podemos salirnos. Y la única manera de lograrlo es a través de la palabra de Dios. Y para mí esto es un ejemplo clásico cuando nosotros vemos cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que destruyera a las 7 naciones enemigas que ellos tenían. Y estas naciones enemigas que ellos tenían eran pueblos que eran fortalezas de maldad. Entonces, muchas de ellas fueron destruidas, otras no. Entonces, si nosotros aplicamos espiritualmente esto, ¿cuántas fortalezas hay en nuestra vida que a la luz, después que fuimos salvados por el Señor, cuántas fortalezas de esas quedan ahí todavía gobernando nuestra vida? Entonces, es a eso a lo que el apóstol Pedro está apuntando, de derribar esas fortalezas, del apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, porque es la única manera. Si no, ellas se van a seguir enseñoreando, nos van a seguir dominando, nos van a mantener atados. Y dice del pecado que nos asedia, y la idea del pecado que nos asedia es no te deja moverte, te inhabilita, no produce fruto, te mantiene totalmente, como decía hermano Roberto, en la sombra, en la oscuridad, totalmente debilitado, fuera del conocimiento de Dios. Ok, hermano Daniel. Hermano mío, buenas noches.
Esto me lleva yo como trato de imaginarme cuando escuché todo esto, me miro, por decir así, porque esto es personal, encerrado en un castillo fuerte que el enemigo me ha atado por años en cosas que me degradan en la presencia de Dios, porque Dios desea una vida abundante y victoriosa. Sí. En eso entonces son fortalezas, para colmo de los colmos, llega a ser tan implícita en nosotros estas fortalezas que muchas veces nos hemos acomodado, que creemos que ya no las podemos vencer y decimos esas frases, es que yo soy así, no puedo. O en otras ocasiones hemos llegado a la presencia de Dios, pero como me agrada, hermano Nelson, y sé que no es usted, la palabra de Dios, cómo nos fue llevando a través de ella, y es por eso tenemos que tener una búsqueda, porque nosotros tenemos las herramientas, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero tenemos que tenerlas, tenemos que tomar posesión de ellas, tenemos que decirle al pánico, al miedo, a la intriga, a la manera maliciosa de hacer las cosas, no, a la mentira, no. Hay personas, aún siendo cristianas, que han sido atadas con la mentira y lamentablemente aún ellos mismos ya se creen lo que dicen. ¿Y cómo puede ser esto? La mentira no debe estar en nosotros, pero sin embargo la hemos matizado con mentiras blancas, con mentiras necesarias, y hay veces se ha hecho una fortaleza. Exacto. Fortalezas en las cuales estamos encerrados y de las cuales el Señor quiere darnos libertad. Es correcto. Hermano Nelson. Correcto, hermano. Hermano Nelson. Sí, hermano. Solamente quiero indicar de algo que quizás pasé por alto o de pronto lo dije y no lo tomaron en cuenta. Yo cuando hablo de fortaleza hay que distinguir bien claro las fortalezas del mundo o carnales y las fortalezas espirituales. Las fortalezas del mundo carnales son las tentaciones, mientras las fortalezas espirituales son las armas que Dios nos ha dado para combatir estas fortalezas carnales. Así de sencillo yo tengo resumido, que no es de pronto tratar de confundir, sino aclarar el término para que la gente entienda, al menos cuando nosotros estamos discipulando, la gente muchas veces se confunde porque coincide su misma naturaleza, el término fortaleza como algo fuerte que tienen, pero no lo ven que en realidad es un peligro en función de eso. Por eso hay que distinguir fortaleza carnal de fortaleza espiritual. La una es para tentar al pecado y la otra es para combatir el pecado, que son las armas que Dios nos ha dado, como la oración, el ayuno y todas las cosas que nosotros conocemos y ponemos en práctica y enseñamos. Nada más, varón. Ok, muchas gracias. También Roberto Méndez quiere hablar. Hermano Nelson. Hermano. Primero Roberto Méndez y luego hermano Marcos. Sí, no, siento yo como que una fortaleza es como una fuerza, se convierte como una fuerza mayor en uno, digamos, porque a veces esa fuerza es tan grande que uno no puede vencerla, ¿verdad? A no ser que esté con el Señor, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Como después de una fuerza espiritual también del Señor que más bien le trae a uno beneficio, ¿verdad? Pero sí es bien siento como una fuerza, algo así, algo como decía el hermano que es como algo que nos rodea, digamos, una fortaleza que uno no puede salir, se encierra, como decía el hermano Daniel también, y de ahí es difícil salir de eso, cuesta, porque destruirlo no es tan fácil, ¿verdad? Solo con la ayuda de Dios, si se refiere a esas fortalezas, ¿verdad? Del mal. Así es, hermano Marcos. Sí, yo en este tema, en el título, yo en cambio de una vez le puse ¿cuáles son las fortalezas que no puedo cambiar? Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces ahí ya me doy cuenta yo mismo de que esas fortalezas realmente no son las fortalezas que Dios me da para seguir adelante, sino que es para que no puedo cambiar. Sí, sí. Porque yo mismo, como yo le dije, estoy aquí, me la tomo yo mismo personalmente porque esta fortaleza es lo que yo vivía. Sí. Sí. Entonces, sí, es, yo le puse aquí de una vez cuáles son las fortalezas que no puedo cambiar. ¿Sí? Excelente, hermano. Es una muy buena aplicación ahí. Daniel, perdón, Edwin. Mi hermano, solo tal vez una aclaración, mi hermano Nelson. Sí. De que una tentación no es una fortaleza. Es el pecado que nos está dominando, porque una tentación puede venir. Pero si yo estoy caminando en una vida que quiere agradar a Dios,
va a pasar exactamente lo que pasó con José, con la mujer de Potifar. José fue tentado, pero José en su corazón decidió agradar a Dios y él dijo, ¿podré pecar yo contra Dios? ¿Pecaría yo contra mi Dios? Entonces, solo tal vez para aclarar eso, corríjame si estoy equivocado. Para mí la tentación no es una fortaleza porque no me está dominando. Sí, sí. Es el pecado cuando está dominando mi vida y yo no lo quiero soltar, entonces me tiene atado. Es tan agradable el pecado que me tiene sumido en la esclavitud. Sí. Y solamente es a través del Señor que lo puedo lograr vencerlo. Así es, Sí, sí, es que exactamente. Estamos estamos 100% de acuerdo con eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que tú hablabas claramente del punto A al punto B. Sí. Que debemos reconocer nuestro punto A, que es nuestra concupiscencia, porque nosotros a veces hablamos de que ya acepto a Cristo, entonces ya soy bonito y ya todo es bien, amor y felicidad, y eso no es cierto. La concupiscencia siempre está ahí, todo el tiempo está ahí. Lo único que hacemos nosotros es rendirnos al Señor para que por el poder del Espíritu Santo vayamos cambiando, Él vaya ayudándonos a cambiar esa situación. Entonces, teniendo en cuenta de que ni es el diablo, porque pues, el diablo ni es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, y el diablo pues no está aquí al lado de mí, está mi concupiscencia, que es mi diablo personal que cada quien tiene. Y entonces no necesitamos más diablos, ahí tenemos el propio. Y entonces reconocemos el punto A, que es ese diablo, es la concupiscencia, y entonces empezamos a trabajar a llegar al punto B, que es someternos a la voluntad de Dios, porque Dios es respetuoso de nuestro libre albedrío y realmente tú puedes ser cristiano y haber superado un pecado y tomar la decisión de regresar a tu pecado y crear la fortaleza y que a mí nadie me toca porque quién es para juzgarme y todas esas cosas que manejamos. Entonces, teniendo en cuenta el punto A, es la sumisión, la humildad de reconocer nuestro lado pecaminoso, vamos a poder avanzar al punto B, que es la meta de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nada más nos enfocamos a un punto, pues vamos a llegar a esa confusión, pero si tomamos en cuenta los dos puntos, que es el origen y la meta, pues es más fácil enfocarnos y empezar a caminar hacia allá. Sí, la idea es llegar al, digamos, derrotar las fortalezas que el enemigo tiene en nuestra vida, que la concupiscencia, y llegar a formar o edificar fortalezas espirituales para que el enemigo ya no vuelva otra vez a instalarse en nuestra vida. Esa es la idea, ¿verdad? Que Pablo le dice a Timoteo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que nosotros estemos seguros. Bueno, muy bien, hermanos, si alguien más quiere compartir, hermano Daniel, sí. Sí, puedo compartir. Se me vino ahorita a la mente un relato que escuché, que cómo atrapaban los cerdos salvajes. Dice que una comunidad tenía para atrapar cerdos salvajes en una pradera, venían, identificaban primero el lugar y ponían maíz. Y los cerdos salvajes llegaban, empezaban a comer. Al día siguiente volvían a poner, pero hacían una baranda de un lado. Ellos volvían a comer y se iban. Al día siguiente ponían otra baranda. Y así sucesivamente hasta dejar el cuadrilátero casi solo cerrado con una pequeña puerta. Entonces, en cada día iban avanzando. En un momento dado, ya estaba el orificio hecho, ahora ponían la puerta. Entonces, cuando los cerdos, por último, entonces acostumbrar, ya estaban encerrados. ¿Por qué? Porque solo venían y cerraban la puerta y atrapaban a los cerdos. Bien, la vida cristiana, yo creo fielmente que, y eso lo aprendemos mi hermano, escuchar a mi hermano Roberto y escuchar también a Rosario, su testimonio, encontramos cómo Dios y cada uno de nosotros hemos experimentado en el nacimiento, en Cristo, cómo Dios nos dio poder para dejar un montón de cosas. Mi hermano me dijo claramente, él se desprendió de la drogadicción con eso que tomaba él, ¿no? Cierto, Cristo te dio poder, pero en la vida después avanzamos, en la vida cristiana, y tenemos que tomar decisiones.
hay cosas que nos quieren venir y atar. El enemigo quiere meterlos a esa fortaleza y ponernos vidas angustiosas. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro mundo ni es nuestra ciudad. Nosotros vamos en terreno enemigo y el enemigo lo que va a querer es encerrarnos en el calabozo de más adentro y angustiar nuestra vida. Pero Dios nos ha dado estas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir esta fortaleza, porque aquí están. No hay ningún cristiano que no confrontemos fortaleza del enemigo, pero todos tenemos esto, reconocer nuestro punto A y entonces emprender hasta el punto B. Me agrada la parte que Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, por eso, en el poder del Señor, en conformidad a lo que hemos aprendido hoy, lo hacemos. Quiero concluir con esto. Y no sé por qué también Roberto y mi hermana Rosario, me agradó un canto que lo hacíamos cuando nos convertíamos al Señor o en los grupos de jóvenes cantábamos. Y es así, era un día era un día domingo y algo sentía, era un día domingo y algo sentía, era un día domingo y algo sentía, era la mano del Señor. Y así decimos todos los días. Y aquel que no recuerde el día decíamos, no recuerdo el día y algo sentía, no recuerdo el día y algo sentía, no recuerdo el día y algo sentía. Era la mano del Señor. Y algo que Rosario, también Roberto y también nosotros podemos saber, que ese día que Cristo tocó nuestra vida hizo un milagro. Y todos tenemos eso, el poder de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Amén. No, qué bueno, hermano. No sabía que íbamos a tener número especial ahora. Amén. Qué bueno, mi hermano. Gracias con un mensaje especial ahí. Bueno, pues vamos a orar y luego vamos a tomar la foto para finalizar y darle gracias al Señor. Entonces, vamos a ver, vamos a pedirle, a ver quién nos quiere ayudar con la oración. Hermana Mireya, si nos ayuda, por favor. Activa su micrófono y nos dirige en oración para finalizar esta clase. Ok, gracias te damos, Dios, por este tiempo de aprender con el hermano Nelson. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias por la vida de todos los que nos conectamos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás ayudándonos, tú nos estás alumbrando el entendimiento de cada uno de nosotros para que tu palabra penetre y pues tengamos que aprender lo que tú quieres que aprendamos y que con el poder de tu palabra, Señor, podamos tener una mente de Cristo, como lo dice tu palabra, y está escrito que la palabra de Cristo mora en abundancia y lo declaro para cada uno de nosotros, que la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de nosotros. Así que tenemos la mente de Cristo y declaro que tenemos una mente revolucionaria para los tiempos de ahora. En el nombre de Jesús, Señor, cada hogar representado aquí, conectados, la bendición sea en cada hogar representado en estos momentos, en este grupo. Y en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Mireya. Entonces vamos a tomar la foto. Primeramente vamos a contar hasta 3 y luego ahí Nelson va a estar tomando las fotos. Ok, entonces abran sus cámaras y vamos con la foto. Vamos 1, 2 y 3. Bien, número 2, 1, 2 y 3. Una más, 1, 2 y 3. Muy bien, les felicito por esa sonrisita tan bonita. Así deben de estar siempre, ¿verdad? Con buena sonrisa todos. Les agradezco muchísimo su participación, sus testimonios muy lindos. Creo que hay una bendición especial cuando escuchamos los testimonios y cómo Dios está
ministrándonos a través de los testimonios que vamos a escuchar. Así que para la próxima semana tenemos 2 personas más, 2 hermanos más que van a estar compartiendo. Todavía no sé, ahí le vamos a pedir a Silvia que nos lo diga. Y pues les agradezco a todos ustedes. Ahorita me da un fresquillo, así yo pongo algo. ¿Perdón? Ok, entonces, creo que estamos, ¿verdad? Estamos listos. El Señor les bendiga. Se cuidan, hermanitos. Cuídense todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias. Adiós, Maya. Bendiciones. Se cuidan. Buenas noches. Que la pasen bien. Un saludo desde Honduras. Bendiciones. Gracias.